Vamos a hablar de algo interesantísimo. Ustedes lo han escuchado en la noticia, lo han escuchado en todo eso. ¿Será que los cristianos somos diferentes? ¿Somos diferentes o no? Es una gran pregunta, ¿sabe por qué? Porque nosotros tratamos de asemejarnos a la sociedad lo más posible, lo más cerca posible. Y es una angustia para el líder cristiano, para el pastor el día de hoy, saber cómo entrar en la sociedad para ganar la sociedad para Cristo. Amén. ¿Verdad? Así como Pablo decía, porque es un compromiso social prácticamente y espiritual. Como Pablo decía, yo me he hecho, dice, judío para los judíos con el propósito de ganar judíos. Y me he hecho gentiles a los gentiles con el propósito de ganar a los gentiles. Entonces da la idea de que Pablo también tenía la misma necesidad de entrar a la sociedad en que vivía, penetrar, y hacía de todo un poco. Y Pablo era muy entendido en la filosofía de su tiempo. Él era un fariseo, y como fariseo tenía la obligación de educarse profundamente. Algunos, no sé si ustedes lo sabrán, pero Pablo era versado en la poesía griega. Pablo era versado en la filosofía griega. Estaba metido en la filosofía griega. Usted dirá, ¿y dónde sale eso en la Biblia? Él lo dice. Así de sencillo. Y no solo lo dice, él en sus escritos menciona varias veces a poetas y filósofos griegos. Incluso les voy a mencionar solo uno. ¿Recuerdan el famoso pasaje de la Biblia que dice que él estaba predicando, estaba escribiendo una carta, y él dijo, como dice, creo que a los Gálatas me pareció que era, dice, como dijo uno de vuestros propios poetas, dice, pueblos suyos somos. Yo creo que sí, no sé si ese es el texto o a otro muy parecido, pero Pablo le gustaba citar a los poetas griegos, a los filósofos griegos. Él era bien metido en eso. Entonces, me supongo que cuando él dice, yo me he hecho a los griegos para ganar a los griegos, me he hecho gentil para ganar a los gentiles, y yo me he hecho de todo para anunciar a Cristo. Yo creo que ese es el interés número uno de todo pastor, de todo ministro de la palabra del Señor, es cómo meterse en la sociedad, cómo entrar a que nuestra iglesia sea parte de esta sociedad. Y entonces viene la pregunta, ¿será que somos diferentes o no? ¿Pero somos diferentes o no somos diferentes? ¿Será que somos diferentes? Al menos ¿Por qué somos diferentes? Porque tratamos de ser diferentes. Porque queremos poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Amén. ¿Y eso está en contraposición a la sociedad o no? Ajá. Sí, porque mucha gente que es inconversa, cuando usted trata de mencionar la palabra del Señor, no le gusta. Dice, oh, usted es religioso. Sí. No quieren. Aleluya. ¿Somos diferentes o no? Sí somos. Déjeme decirle una cosa. Muchos creyentes del día en nuestra sociedad, aquí, también en nuestros países, estamos tratando de asimilarnos. ¿Saben lo que es esa expresión? Hasta en inglés sale, assimilate. ¿Saben lo que es asimilarnos a la sociedad? ¿Sabe qué cosa es? Tratar de entender. De imitar a la sociedad, de meterse en la sociedad, de parecernos a la sociedad, para que no se vea la diferencia. Y no sé si ustedes son curiosos, pero yo creo que sí lo son, porque son curiosos. Pero ustedes se han puesto a ver algunos
programas de televisión cristianos o no. Y ustedes se dan cuenta que los ministros tienen esas frasecitas. Nosotros tratamos de ser semejante a la gente, estar en el mismo lugar. Si son gente de la calle, homeless, o que no tienen hogar, tratamos de vestirnos lo más harapiento posible, ¿verdad? Y ser como ellos para llegar a ellos. Pero en muchas ocasiones da la impresión de que nos esforzamos bastante. Y bastante nos esforzamos de que comprometemos la palabra del Señor. Comprometemos lo que sabemos de Cristo. Comprometemos nuestra fe. Comprometemos muchas cosas. Comprometemos la palabra del Señor. La comprometemos de tal manera de que a veces hay peligro de falsear en la palabra del Señor. No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar en eso, pero es algo que a mí me preocupa. Nos preocupa a todos los cristianos porque es un esfuerzo tremendo. Si nosotros empezamos a leer la palabra del Señor, no quiero que abra su Biblia. Me gustaría iniciar con esto. No sé cómo podríamos iniciar con esto aquí. No sé qué botón apretar. Del otro lado. Ya apretemos demasiado. Ahí está. Allá. Si ustedes leen la Biblia, en Primera de Pedro, no sé si ustedes alcanzan a leer. Dice la Biblia ahí en esa versión de la Nueva Versión Internacional, Primera de Pedro 4, del 1 al 4, dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y es subrayado ahí, dice: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada ¿a quién? A los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos, y esto es importante, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. A esta gente, ¿a quién? Refiriéndose a quién? A ellos les parece, en el 4 al final, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en el mismo, ¿qué? Desenfreno, dice en la versión vieja, en el mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. ¿Será que somos diferentes? ¿Somos o no diferentes? ¿Qué dice ese texto? La Biblia nos hace diferentes. Lamentablemente la sociedad en que vivimos, así es. Nosotros luchamos por asimilarnos, pero somos diferentes, lamentablemente. Y no hay que luchar mucho en asimilarnos, en parecernos, porque somos diferentes, lo siento mucho. Nosotros no nos emborrachamos. Nosotros no frecuentamos, ¿cómo se llaman? Los bingos, los juegos de azar. Y gastamos todo nuestro dinero. Hay creyentes que lo hacen y gastan todo su dinero ahí y dejan a la pobre hermana de la iglesia sin comida. Algunos lo hacen. No se puede evitar que el pecado a veces penetre en la iglesia. Pero somos diferentes. No nos asustemos ser diferentes, porque somos diferentes. Y va a llegar un momento en que la sociedad va a chocar conmigo, va a chocar con usted, y se va a dar cuenta usted que usted es diferente. Y ellos ya saben que usted es diferente. Usted es raro,
Ellos lo saben. Ellos lo saludan y son parte del gremio de estudiantes o trabajadores y todo eso. Pero ellos ya saben que usted es raro. Eso no se les va a cambiar nunca en su vida. Y algunos, gloria al Señor, se vuelven raros como nosotros también. Porque los ganamos para Cristo. Pero la Biblia habla de que somos raros. A ellos les parece cosa extraña. A la gente secular, que no es de la iglesia, que no tiene compromiso con Cristo, a ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desbordamiento de inmoralidad. Y eso abarca todo. ¿Qué cosa es inmoralidad? Pecado. Es pecado. Pero hábleme un caso de inmoralidad. Homosexual, inmoralidad. La prostitución. La prostitución. Borrachera, orgías, parrandas, licores, drogas. Todo eso. Pero especialmente inmoralidad, desbordamiento inmoral, problemas de prostitución, de pornografía y de un montón de cosas que ahora nos da miedo hablar. Pero es cierto. Todo aquello que que parezca bueno pero no lo es. Y nosotros no debemos de tener temor de decir lo que es, hermano. Amén. Y lo que es pecado es pecado. Y lo que no es pecado tenemos que decir que no es pecado. Pero cuando la palabra señala que algo es pecado, tenemos la obligación de ser diferentes. Pastor, yo no sé si usted vio en la televisión lo que acaba de suceder en Estados Unidos, que Obama en otros estados aprobó el casamiento entre homosexuales. Y eso, imagínense, es algo tan inmoral en contra de la De los principios cristianos. en la mayoría de los estados, porque hay uno que no. Pero dijo un señor, un político, se me olvidó el nombre, él está dentro del gobierno y él es cristiano, y dijo que según la Biblia el único matrimonio es entre hombre y mujer. Sí. Entonces todo eso va a traer más Ya renunciaron varios castigos. Sí, hemos estado viendo toda esa ola de cosas. Y eso es en Estados Unidos. Pero pronto viene para acá también. Porque los canadienses queremos asimilarnos, parecernos a Estados Unidos. Lo malo enseguida pegan, simplemente. Sí. Sí, de todo eso, todo ese tipo de cosas. Vancouver es el número uno de quererse asimilar a todo ese tipo de cosas. La palabra del Señor dice que para ellos es extraño que no corramos con ellos y que no les apoyemos en sus cosas. Y los creyentes están sufriendo. Y no nos vayamos a Afganistán y Pakistán y todos esos lugares. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de que están golpeando a los pastores en Estados Unidos. Comienza el juicio del Señor por allá. Y se empieza a caminar, y va a caminar para acá algún día. En el segundo texto que nosotros vemos, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué dice Jesús acerca de que somos diferentes o no? Veamos. ¿Qué dice Jesús? Juan 15, del 18 al 20. En la nueva traducción viviente dice: si el mundo los odia, oiga bien qué interesante. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieren ustedes, ¿verdad?, al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Y subrayé esta parte que dice: yo los elegí a ustedes para que salieran ¿de dónde? Del mundo. Por esa razón, el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? Y Jesús: el esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí. ¿Qué dice? También a ustedes los perseguirán. Lo siento mucho, dice Jesús.
Cuando estaba caminando con su cruz a cuesta, las mujeres llegaron, recuerdan el pasaje, ¿verdad? Y queriéndolo limpiar su cara, llorando, y le dijo, no lloren por mí. ¿Lloren por quién? Les dice. Por ustedes mismos y por sus hijos. Porque si en el árbol verde, Él es el árbol verde, si en el árbol verde han hecho todas estas cosas, en el árbol seco, ¿qué no se harán? Ustedes son los secos. Otra palabra, hermano, nosotros estamos aquí en este camino no para que nos aplauda la gente, no para que nos tiren flores. El mundo los aborrecerá. Jesús lo dijo. Somos diferentes, pero que nos estamos forzando a no ser tan diferentes. La iglesia moderna, hermano, la iglesia moderna ha estado luchando por muchos siglos a asimilarse a las costumbres y modos sociales y hasta cierto punto adaptando las prácticas y las filosofías erradas y pecaminosas. Y todo eso para alcanzar aceptación por una sociedad que vive su vida como ellos la desean. Nosotros nos esforzamos, nosotros luchamos por ser como ellos. Y traemos muchas cosas a la iglesia. Las iglesias canadienses, estadounidenses son ejemplo número uno de todo eso, hermano. Ellos quieren asimilarse a la sociedad, los invitan dentro de la iglesia y apartan la silla y tienen un montón de mesas y reparten hot dog y todo eso. Y hay iglesias que se llaman Hot Dog Church en Miami. Búsquenla en el internet. The Hot Dog Church. ¿Por qué? Porque tratamos de atraer a la gente, de mezclarnos con la gente. Y no está malo, pero somos diferentes. Algún día las diferencias van a chocar. ¿No creen ustedes? Entre los maridos y las esposas sucede lo mismo. Se abrazan y todo, pero son dos mundos diferentes. Mi esposa y yo nacimos en la misma iglesia, fíjese, en la misma iglesia. Nos conocíamos ya por 5 años, pero ni ella me tiraba ojitos, ni yo también. Estábamos separados, no sé por qué, ¿verdad? Pero, oiga, los dos crecimos juntos en la misma iglesia y por último, el Señor nos juntó. Pero a pesar de que nacimos en la misma iglesia, venimos de la misma doctrina, tenemos puntos diferentes. Y llega un momento en que chocan esas diferencias, chocan unas con otras. Ya no se diga de costumbres sociales, ya no se diga de costumbres de un país a otro. Hay diferencias. Y usted es diferente, hermano, somos diferentes. Lamentablemente no podemos ocultar lo que somos. Somos cristianos y somos diferentes. Porque tanto el apóstol Pablo lo dijo y Jesús lo corroboró. Él dijo, ustedes van a ser perseguidos a como yo fui perseguido. Y eso se ha escrito en la historia de la humanidad. No crean que comenzó ahorita. Hasta de nuestra propia fe cristiana hemos sido perseguidos. ¿Recuerdan ustedes en el siglo XIV la famosa Santa Inquisición papal? Cómo perseguía a los creyentes, hasta a los creyentes protestantes que estaban levantándose en contra de las ideas de la Iglesia Católica. Los perseguían a muerte, los mataban y los fusilaban, los colgaban, los cortaban la cabeza, hacían todo. Era el nazismo de ese tiempo. La iglesia ha sido perseguida por todos los emperadores, por muchos presidentes, por muchos líderes religiosos y líderes también no religiosos. La iglesia ha sido perseguida. ¿Por qué? Porque usted es raro. ¿O cree usted que lo persiguen porque usted es feo, flaco, panzón y pelón? No. O porque si usted es simpático, hermoso, lindo y linda
y por eso usted se evita que lo persigan. No. También usted se va entre el saco, como decían por ahí en nuestro país. Usted también es diferente. Y un día su diferencia se va a notar. Aunque andemos bailándole al poquito, ¿verdad? Las iglesias adoptan tantas cosas para asimilarse a la gente. Y para mantener a los viejitos activos y alegres. ¿Saben lo que traen ahora a la iglesia? El bingo. 2, 3 días a la semana los pastores abren la iglesia para recibir a todos los viejitos que llegan a jugar bingo, aunque sean apostando $5 para estar entretenidos. ¿Por qué? Porque queremos asimilarnos a ellos, queremos parecernos en todo y nos esforzamos. Y esto por decir algo, el bingo y otras cosas más, las chalupas, las cartas, el cine. ¿Cuántas iglesias se abren el día de hoy a los niños y les sirven popcorn con hot dogs y les ponen una película a veces hasta películas feas dentro de la iglesia? Para atraer a esa gente, para decirle a la gente: no, nosotros no somos diferentes a ustedes, nosotros somos como ustedes. Y muchas iglesias han negado su fe. Muchas iglesias se les ha olvidado quiénes son. La iglesia moderna ha hecho el esfuerzo por asimilarse a la sociedad y está fallando. En muchas cosas ha sido, ha ganado terreno, ha ganado personas para Cristo. Pero ¿sabe lo que pasa con esa situación? La gente llega a las iglesias, pero después de 2, 3 años se da cuenta que todos son iguales. Se dan cuenta que todos los hermanos en Cristo se pelean, le roban al gobierno, le mienten al gobierno. Algunos creyentes trabajan por debajera y le cobran al social service. Usted ha conocido algunos, yo he conocido otros que hacen esas marrullas y son creyentes. Son creyentes, hermano. Y por mencionar una cosa nada más, y se da cuenta, y entonces la gente se aburre, llega a la iglesia y se da cuenta que todos son asimilados al sistema. Ya se nos olvidó que somos diferentes porque somos hijos del gran rey. No hemos asimilado, hemos absorbido toda la mundanalidad, eso es lo triste. Hemos absorbido todo lo de la sociedad y ellos no han absorbido nada de nosotros. Porque ellos siguen su misma vida corrupta. Y ustedes lo pueden ver con nuevas leyes, con nuevas cosas. ¿Y qué hemos hecho los creyentes? Nada. Lo único que hemos aprendido, cosa de ellos, pero ellos no han aprendido nada de nosotros. La iglesia se ha conformado a su exigencia. Si ellos dicen que si la sociedad nos dice hagan esto, nosotros lo aceptamos para asemejarnos a ellos. Es tiempo, cuando es tiempo de que la iglesia opine y de su opinión, la sociedad dice: no, ustedes no. ¿Se ha dado cuenta? Todo el mundo opina, todo el mundo da su opinión, pero cuando el creyente da su opinión, todo el mundo le cae encima. No sé, hermano, el tiempo que vivimos en la sociedad, la iglesia de Cristo se ha conformado. Bueno, eso ya lo vimos. Pero nosotros, hermanos, creámoslo o no, la iglesia, la sociedad no se está tragando lo que nosotros somos como ellos. ¿Entienden la expresión que estoy diciendo? La sociedad no se está tragando todo lo que pensamos y todo lo que hacemos. Nosotros hemos tratado de asimilarnos a ellos y ellos han estado observándonos y ellos aceptan todo lo que hacemos. Todo eso que ayudan a los kitchen, ¿cómo se llama? Eso que le dan comida a los pobres y todo eso. La gente nos permite. Que le regalemos hot dog a la gente de afuera también nos permite. Que ayudemos a la sociedad con
sacando a la gente de la drogadicción, de todo eso. El gobierno está contento con eso, pero no se tragan que somos diferentes. Ellos saben que usted es diferente y que en un momento usted va a sacar, para ellos, usted va a sacar las suyas. Y que usted va a chocar con ellos, ellos lo saben. Ellos no se están tragando que, ay, sí, ya somos los cristianos y nosotros somos cuates, somos lo mismo. Es mentira, ¿usted cree? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que son cuates con la gente? Pero la gente no es tonta. Ellos se hacen los tontos para sacar provecho de la iglesia. Y el tonto es usted, creyendo que somos cuates. Mentira, usted es diferente. Y un día usted va a chocar con la sociedad. Y ese día está llegando pronto. Somos diferentes. Algunos filósofos del tiempo antiguo, ustedes lo han oído, no sé si ustedes se acuerdan quién dijo esto, que las religiones son el opio de los pueblos. Carlos Marx. Carlos Marx. Somos el opio. ¿Qué cosa es un opio, hermano? La droga. La droga. Usted es la droga de la sociedad. ¿Y qué hace la droga? Dormir. Entorpecer a la persona. Le destruye el cerebro, no lo hace pensar, lo atontece, lo adormece. En otras palabras, con los cristianos en la sociedad no hay progreso. Eso es lo que está diciendo. Usted, según los filósofos, según los pensadores, usted es el opio de los pueblos. Usted lo único que hace es engañar a la gente. Ahorita quiero ser comunista yo, porque eso era lo que era Carlos Marx. Usted lo que hace nada más es adormecer el entendimiento de la gente. Usted no los hace pensar. Usted atontece la sociedad. Eso es usted, hermano Cristo. Hermano en Cristo. Eso es usted. Eso es lo que dice la sociedad. Somos el opio de los pueblos. Sacan lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra inteligencia, porque muchos creyentes son inteligentes. ¿Sabían ustedes eso? Y todos los creyentes, muchos sabios que están en alta posición, ¿saben qué son? Son creyentes, hermano, pero se mantienen solapados. ¿Por qué? Porque tienen miedo a las represalias. Los creyentes son inteligentes, hermano, no son tontos. Somos inteligentes porque Dios nos ha dado inteligencia. Somos inteligentes y dirigimos la sociedad. Nadie se da cuenta de eso, pero somos los que dirigimos la sociedad. Somos los que dirigimos la ciencia. Los mejores científicos, ¿quiénes han sido? Judíos. El pueblo de Dios, mejores científicos, son ellos. Y somos diferentes. Somos diferentes, pero tenemos la marca del Todopoderoso. No se les olvide eso, hermano. Usted es diferente en la sociedad, pero usted tiene el sello de Dios en su vida. Usted es inteligente. Usted es especial delante de Dios. Somos diferentes. Una frase que muchos cristianos no quieren aceptar. Pero la pura verdad, pero es la pura verdad. Si no, veámosla en la siguiente forma. Creemos, y esto va a ser la diferencia, creemos en un Cristo redentor de la humanidad. Nosotros no creemos que el hombre se pueda redimir solo. Eso dicen los humanistas. Nosotros creemos que Cristo es el redentor de nuestra vida, el creador del universo. Nosotros lo creemos, lo aceptamos así porque la palabra del Señor así lo dice. Creemos que los humanos tenemos o debemos tener una relación íntima con Dios. Eso hace la diferencia. La gente dice, no, nosotros no necesitamos
a Dios en nuestra sociedad. No necesitamos a Cristo. No necesitamos relacionarnos con nadie. Nosotros nacimos de un animal, de un pescadito que fue un pescado especial que empezó a crecerle la mano. A un sapo que tan especial era ese sapo que fue el único sapo que empezó y se le estiraron los pies y empezó a salir y a caminar por la tierra. Usted y yo somos parte de esa evolución de sapos y de serpientes, de acuerdo a los científicos. Tal vez ellos vendrán de esas especies, pero yo fui creado por Dios. Y somos diferentes. No estamos hablando, hermano, de diferencias de forma de vestir. No estamos hablando de diferencias de lo que comemos. Porque algunos hermanos se les desvía un poco la idea. Y que no, tenemos que ser diferentes aún en la ropa. Tenemos que vestirnos hasta los pies para las hermanas. Los hermanos no tienen que usar pantalones de blue jean cuando vienen a la iglesia. ¿Cuántos vinieron de pantalón blue jean? Hay algunos pecadores por aquí. De repente yo vengo con mi blue jean y hasta predico con blue jean. ¿Me entiendes? Porque así me siento confortable. A veces con saco, como el día de hoy, no está tan caliente. Pero esto, que somos diferentes, no es cuestión de lo que usted se viste. O que usted come pupusa o solo come zacate. Porque el buen creyente cuida su cuerpo y solo debe estar comiendo frutas y vegetales. Pero aquí la mayoría no nos gusta eso. Nos gusta agregarle chicharroncito con carnitas y cerdito bien frito, ¿verdad, hermano? Y le echamos de todo eso. Eso no nos hace diferente. Lo que nos hace diferente es la conducta. Forma de conducirnos con la gente. No es forma de vivir la vida. La forma de relacionarnos, la fe, el amor al prójimo, eso es lo que hace la diferencia del pueblo del Señor. Y que no aceptamos todas las imposiciones pecaminosas e inmorales que nos hace la sociedad. Eso es lo que hace la diferencia. Para que no suframos, hermano. Como iglesia tendríamos que adoptar todas las costumbres corruptas sociales. Todo. El aborto, ¿qué más? La prostitución permisiva. El divorcio en masa sin razón. ¿Cuántos creyentes están divorciados? Increyentes. Que ahora los divorcios en las iglesias están bien ya parecidos a los divorcios fuera de la iglesia. Están a 50% cada uno. Solo porque tienen diferencias, no sé cómo es que se llaman eso, son diferentes, no sé, el número uno, la razón número uno por la gente se divorcia, creo que porque son diferencias irreconciliables. Eso no existe en el cristianismo, hermano. No hay diferencias irreconciliables. Si usted tiene diferencias entre usted y su marido, arréglelas. Busque cómo arreglarlas. Aunque los dos lloren y giman, arréglenla. No. Ya iba a decir algo que mejor iba a ser ofensivo, pero los dos porque están peleados y que a aquel le gusta comer sapos y a esta persona solo le gusta comer zacates y vegetales. Ya tenemos diferencias irreconciliables. Y de esa manera van donde los abogados, porque el abogado quiere ayudar. ¿Y por qué razón tenemos, diferencias irreconciliables? Y esa es una de las razones. Porque un abogado dice, ok. Y algunos, y yo creo que es prohibido ir nada más y decir, ya no queremos divorciar. No, tiene que haber un proceso. Y el abogado le dice, bueno, vamos a tener una pequeña sesión. Ya les estoy ayudando a ustedes para que piensen cómo divorciarse. Vamos a tener una pequeña sesión donde van a ustedes a exponer y voy a ver si es posible ayudarles. Y tienen por ley quien quiera esa sesión.
Y entonces empiezan ahí y por último ellos dicen, no podemos reconciliarnos. Es irreconciliable. Por último el abogado tiene que aceptar que ellos tienen diferencias irreconciliables. Eso es lo que nos impone la sociedad. Eso es lo que nos hace diferentes. Para que no suframos como iglesia, tenemos que adoptar todo eso. Divorcio, el odio de clases. El odio de clases y razas. Las muchas desigualdades y las luchas sociales. Todo eso, la perversión del matrimonio. Ahora en nuestro país todavía no estamos tan metidos en tantas depravaciones, pero en nuestro país hay discusiones de cómo se le puede llamar, a quién, cómo reclasificar el término de matrimonio o de pareja. Si se le llama matrimonio a hombre y mujer, o se le llama matrimonio a Chucho y a José, Adán o a Efraín, como es que decían algunos allá. ¿Me entiende? Eso está en debate todavía, cómo clasificar la idea de marriage, matrimonio. No sé todavía en qué hemos parado como nación, pero todo ese tipo de cosas. ¿Y qué más dijimos ahí? Perversión del matrimonio, el homosexualismo, todo eso. La iglesia, hermano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento habla de todas esas perversiones. En todo. Alguien dijo que Jesucristo no mencionó nada de eso. O sea, hay muchas cosas que Jesús no las mencionó, fíjense. No significa que nosotros tenemos que hacerlas. No, Jesús nunca mencionó la pedofilia. ¿A dónde sale usted a hablar? ¿A dónde ha oído usted hablar Jesús o ha leído hablar a Jesús hablando de la pedofilia? En ninguna parte. ¿Significa que tenemos permiso de abusar de los niños? No. Que porque Jesús no habló de tal cosa, no significa que es permisividad. ¿Sabe por qué Jesús no hablaba de algunas cosas? Porque ya se daban por sentadas. Él ya se había referido a ellas en el Antiguo Testamento. No tenía por qué repetirlas. Él repetía y él decía nuevas cosas. Qué tremendo eso, ¿verdad? Esperamos que no nos venga a poner una bomba aquí porque estamos hablando de esto. Todo eso tendríamos que aceptarlo. Todo esto tendríamos que aceptarlo. Para nosotros, para que en nuestra iglesia, para asimilarnos a ellos, y entonces dejaría de ser iglesia para convertirse en ¿qué? En un secular club social religioso nada más. Y algunas iglesias ya lo son. Estamos poniendo atención, ¿verdad? Algunas iglesias ya lo son. Todo eso tenemos que aceptarlo para no tener discrepancia, para no tener problemas con la sociedad. Todo lo que nos imponga su forma de ser. Y en la iglesia se está imponiendo todo eso. La sociedad está imponiendo incluso a la iglesia. Está presionando para que la iglesia acepte todo eso. Y muchas iglesias están sucumbiendo, aceptando. Pero somos diferentes, hermano. Lamentablemente para ellos somos diferentes. Algunos ya han perdido eso. Algunas iglesias ya se han asimilado. Algunos dicen sin darle esperanza a un mundo perdido y sin un rumbo definido. Hay iglesias que ya no se habla más del pecado. Hay iglesias que no hablan del pecado porque se han parecido más al mundo, que no hay diferencia en las iglesias. Los miembros no saben nada de Biblia, pero sí saben de reuniones sociales. ¿Cuándo va a ser la comida? ¿Cuándo va a ser el barbecue? Vamos toda la iglesia, vamos al parque. Ahí van todos sabemos de reuniones, pero menos de palabra de Dios. Esas iglesias han sido las iglesias que se han asimilado. Y estamos llegando al punto de parecernos
ya no a la sociedad, sino a Sodoma y a Gomorra. Antes de 1984, déjeme decirle esto. Antes de 1984, aquí estaba conversando con un amigo canadiense, me decía, hombre, me dice, antes de 1984, en las escuelas en las escuelas seculares, en todas partes, se oraba antes de iniciar la escuela. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo vine en el 87, pero antes del 84 se oraba. Se leía la Biblia y se hablaba un poquito de la palabra de Dios en las escuelas seculares, aquí en Canadá. Todo eso se ha perdido. Después ya para el 87, cuando yo vine, yo no vi eso, ni mis hijos lo vieron. Todo eso dejó de ser. Cuando sacamos a aventones a Cristo y a Dios de nuestra vida, no esperemos nada bueno. Simplemente esperemos desgracia. Esperemos cosas malas. La vida del mundo no está yendo a lo mejor, está yendo a lo peor. Y las cosas van empeorando, aunque algunos creyentes digan que no, que las cosas tienen que ir mejorando y que tenemos que declararlas en nuestra nación. O que Canadá será para Cristo, qué bueno sería. O El Salvador será para Cristo, qué bueno sería. Nicaragua será para Cristo, qué bueno sería. Cuba, Ecuador, todo eso será para Cristo. Pero esos son ideales. Eso es lo que deseamos. Nada más. El mundo va de mal en peor, dice la palabra. El hombre malo va empeorando. Y no hay lugar. No nos sorprendamos, hermanos, de que las leyes vayan haciéndose en contra de nosotros, los creyentes. No nos sorprendamos. Las naciones, los pueblos, hermanos, los líderes políticos, a ellos no se les puede pedir que actúen como cristianos. ¿Sabían ustedes? Ellos son un pueblo secular. Canadá, todos nuestros países, son pueblos seculares. No tenemos por qué exigirles que se comporten como cristianos. Oh, nosotros tenemos tantos cristianos en el parlamento y ellos van a hacer la diferencia. Y si no lo hacen, no se asusten. Porque nosotros, en el Antiguo Testamento se hablaba de una sociedad, ¿cómo se llama? Teocrática. Con gobierno teocrático. Y ese era nada más el pueblo de Israel. Que el rey era temeroso de Dios. Y toda la nación tenía que ser temerosa de Dios. Pero ese era un pueblo teocrático. En una era teocrática. Ahora no estamos en esa era. El mundo entero es secular y va en pecado. Y las leyes que el mundo hace van en pro de una sociedad corrupta. No nos asustemos, hermanos. Y con esto terminamos. Si ustedes pueden ver, nosotros podemos ver lo que dice la palabra del Señor. Queridos hermanos, dice la Biblia, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. En el 13, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa la alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, o por ladrón, o por delincuente, ni siquiera por entrometido, algunos que nos encanta eso. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Es el consejo de la Biblia, hermano. Al principio lo dice, queridos hermanos, no se extrañen. No se asusten, hermano, si somos diferentes. No se asusten si nos persiguen. No nos asustemos, porque eso va a llegar un día. En muchos lugares, ahora, el día de hoy, no estamos hablando de Afganistán.
No estamos hablando del Medio Oriente, estamos hablando en todas partes del mundo, en México, en Nicaragua, en todos los países del mundo, siempre han habido matancinas de cristianos, de pastores. Siempre, todo el tiempo. Siempre han muerto creyentes por la palabra de Dios, todo el tiempo. Han sido en menos escala porque nuestras sociedades ahora dicen que hay libertad religiosa. Pero en las montañas no se ve tanto esa libertad religiosa. Donde están los campesinos donde dicen, aquí no vengas con la palabra de Dios y porque te mato. Y muchos han muerto. Ahí no. Aquí en nuestra sociedad nosotros nos ponemos bien galanes y yo miro a algunas hermanas bien elegantes, bien bonitas para venir a la iglesia. Y hasta escogemos qué día venir a la iglesia. Y hasta le decimos al pastor, no me venga a traer como él lo ha dicho. ¿Por qué? Porque tengo ganas de quedarme en mi casa bebiéndome una limonada. Aquí no podemos dar ese lujo. Con piquete. Como decía mi abuela, decía, y algo más. Mi mamá sabía que era eso, algo más. Nos podemos dar esos lujos, hermano. Pero hay en nuestro tiempo gente que está sufriendo. Versículo 16, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no le dé vergüenza, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. No nos va a salir todo flor de rosa, como a color de rosa. En Filipenses 1:29 es el texto más desafiante de toda la escritura en cuanto a nuestro sufrimiento como creyentes. Dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. ¿Sabía usted? Filipenses 1:29. Cuando usted esté sufriendo, recuerde eso. Que a usted no solo se le ha concedido creer en Cristo, sino que también se le ha concedido. ¿Sabe qué cosa es conceder? ¿Ah? Un privilegio. Se le concede la libertad. Ayúdenme. ¿Se le concede qué? A ustedes se les concede la vida. Es un regalo. Y cuando el apóstol Pablo dice, a ustedes no solo se les ha concedido creer en Cristo, sino también se les ha concedido padecer por Él. En otras palabras, Pablo está diciendo, es un gran privilegio sufrir por Cristo. Es un gran privilegio que se nos corte la cabeza. Y algunos de ustedes, y con esto termino, se preguntarán y se dirán, hermanos, ¿será feo sufrir por Cristo? Yo miro cómo queman a la gente allá en el Medio Oriente. Yo miro cómo les cortan la cabeza de una manera horrenda, los agarran del pelo y empiezan como que están tasajeando carne hasta que le desprenden la cabeza. Yo miro cosas tan horrorosas. Y nosotros debemos de tener compasión por nuestros hermanos que están sufriendo. Pero que no nos sorprenda, queridos hermanos, versículo 12, no se extrañen de nada de eso. Cuando eso empieza a suceder en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestro lindo Canadá, póngase de pie. Ah, tan exagerado, ya bajó en Canadá. No, hombre. Ya tan exagerado usted, hombre. No, hombre. Cuidado. Es posible también que hasta me deporten por estar diciendo esto. Porque ahora, con esa nueva ley de que somos, ¿cómo se llama? Second class, o ciudadanos de segunda clase. ¿Ah? Cuidadito, así comienzan, ¿verdad? Dicen que solo por terrorismo y por traición, pero después van a ir aumentando un poquito más. Por hablar mal de Canadá también. Entonces, ¿quién fue el primero? El hermano Freddy allá en la iglesia, el primero que habló mal de Canadá.
No estoy hablando mal de Canadá, hermano. Canadá es un lindo país. Le agradecemos a Dios por habernos traído aquí. Para ¿cómo se llama? Para prolongar nuestros días de paz. Mejor que en nuestros países. Pero en todo país del mundo se va a ir empeorando la cosa. Amén. Las cosas se van a poner peor en todo el mundo. Va a caer la moneda papel, va a ser destruida. Y ahora las cosas van a ser diferentes. Y aunque usted no lo quiera, viene el sello de la bestia. Usted va a tener que ponerse cosas ya sea en la piel para que ya no necesite andar con papeles, monedas, no necesite andar tarjetas de crédito. Toda esa información la va a tener en su piel y usted quiere comprar un litro de leche, pasa por la medidora y le hace pi, 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 ya está, ya sabe quién es usted, si es un ladrón y todo eso. Y si es evangélico, ya también lo sabe. Porque todo eso lo sabe el gobierno, hermano. Si usted no sabía, todo eso lo sabe el gobierno. Así que no me diga que estoy exagerado. Tal vez estoy exagerado ahorita, que pasen los próximos 10 años. Pero después de 10 años usted va a empezar a ver todas esas cosas cómo se van deteriorando poco a poco. Así como nuestras leyes se han ido deteriorando poco a poco. Antes del 84 me decía ese pastor, ese amigo que trabaja conmigo en la universidad, él me decía, mira hermano, me dice, antes del 84 mis hijos oraban en la escuela. Leían la Biblia y se les daba un pequeño mensaje. En 15 minutos se hacía todo eso. Una oración de 2 minutos, otra unos 5 minutos de leer la Biblia y después unos 3 minutos de comentar la Biblia antes de empezar las clases. A nuestros hijos. Díganme ustedes, ¿eso se ven ahora en nuestro tiempo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿vamos mejorando o empeorando? Aún en nuestro país, Canadá, las cosas se están empeorando. Solo oremos y pidámosle al Señor por todos aquellos hermanos en Cristo en otros países que ya están empezando a sufrir las consecuencias de una sociedad inmoral, perversa y secular. Oremos.